Muy buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. Espero que estén muy juiciosos con los trabajos, con las actividades que les pongan en el colegio. Recuerden que seguimos con la modalidad virtual y pues continuamos con nuestro tema que es la arquitectura de computadores. Bien. Como siempre, les recuerdo que pueden hacer actividades en casa, pueden hacer actividades, por ejemplo, de relajación, de estiramiento, para que pues no se, los músculos no se atrofien y no se queden por ahí, digamos, que les dé un calambrecito, pero mejor dicho, jóvenes, actividades en la casa, juiciosos, buena alimentación, dejen de comer comida chatarra y jóvenes, como siempre, el distanciamiento, protección, muchachos, y mucho, pero mucho cuidado con pues cuando salgan a la calle que ojalá no le estén haciendo porque pues ya saben que es prohibido y si reciben cosas de la calle desinfectarlo muy bien. Continuando entonces les recuerdo que estamos viendo los componentes del computador, vimos hardware ya, vimos software también y hoy vamos a hablar de un elemento que son las unidades de medida. ¿Qué son las unidades de medida? Hablando pues de almacenamiento. Son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio hay disponible en una unidad de memoria. Bien, nosotros cuando hablamos de una computadora, hablamos también, o perdón, de una computadora de cualquier elemento tecnológico, hablamos de almacenamiento. Entonces, se llama almacenamiento al registro del espacio que hay en un dispositivo dado para grabar datos e información de manera permanente o temporal. En informática existen distintos dispositivos de almacenamiento que facilitan la conservación de la información, ya sea dentro del ordenador o fuera de este, como una memoria, un pendrive, o sea, la memoria USB que conocemos. También los dispositivos pueden ser tanto una memoria, como la que le acabo de nombrar, un disco duro o digamos un CD, un DVD, un Blu-ray, una memoria flash, que son las memorias SD, entre todos los dispositivos que hay de almacenamiento. En estas la información puede almacenarse de forma provisoria o temporal o también en algunos de manera permanente. Bien, jovencitos, entonces, cuando hablamos de almacenamiento hablamos de unidades de medida y si hablamos de unidades de medida nos hablan en términos como los que estamos viendo, que son megas, gigas o teras. Pero muchas veces la gente se confunde de lo que estamos hablando, cuál es más grande o cuál es más pequeño. Bien, para eso, hoy en esta clase, les voy a explicar cuáles son las unidades de medida y cómo pasar de una unidad de medida a otro. Y les voy a dejar ejercicios. ¿Listo? Para que me los suban a la plataforma, muchachos. Bien, empecemos por la unidad más básica. La unidad más básica dentro del computador se llama el bit, BIT, y que corresponde a una unidad de información, que puede representar dos estados posibles, o un 1 o un 0. Bien. A esos elementos se les llaman términos binarios. ¿Por qué binarios? Porque solamente manejan dos estados. Bi de 2, 0 o 1. También puede representarse con el sí no, blanco negro, 5 voltios, 0 voltios, dependiendo pues de donde estemos analizando. Pocas veces haremos referencia a los bits, ya que cuando hablamos de almacenamiento se nos indica en un sistema de 32 o 64 bits. No se está refiriendo a nada que haga referencia al almacenamiento, sino al ancho de la palabra del bus. Bien, el sistema operativo viene en 32 y 64 bits, pero como tal, el bit es la unidad de medida básica que tiene una computadora. Seguimos con el byte. Ojo, B-Y-T-E o la Y. Consiste en 8 bits junticos, o sea, 8 términos binarios. Eso se denomina un byte. Los bytes tampoco se mencionarán cuando hablemos de unidades de almacenamiento, pues un byte es muy poquito y sirve para guardar una sola letra, un número o un símbolo. Ahí vamos agrandando entonces. Tenemos el bit, que es la unidad mínima, luego tenemos el byte, que son 8 bits junticos. Es obvio que cualquier sistema informático necesitará almacenar más que unos simples caracteres, o sea, una simple letra, por lo que pasaremos a unidades de almacenamiento mayor, que son las que vamos a empezar ya. Bien, entonces vimos el bit, que es un solo estado, 0 y 1. Vimos el byte, que son 8 estados junticos, o sea, 8 términos binarios junticos. Ahora seguimos con el kilobyte, que es un conjunto de 1024 bytes. Aunque también se simplifica con el lenguaje
un referente, 1000 bytes, pero el volumen exacto es 1024, muchachos. Porque cuando hablamos de binarios hablamos es de 2 y hablamos de potencias de 2. Entonces el 1024 es una potencia de 2, el 1000 no, muchachos. ¿Cómo sabemos que es 1024? Porque 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 4, y así sigue multiplicando. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, y por último, 2 a la 10 es 1024. Bien. Entonces tengan presente eso, muchachos. 1024 porque es 2 a la 10. Desde el principio de la microinformática, o sea, los microprocesadores, el kilobyte es la unidad de la que se ha hablado más frecuentemente. Cabe señalar que muchas de las primeras microcomputadoras no disponían de unidades de almacenamiento por defecto. Debían instalarse externamente. O sea que una computadora no trae disco duro internamente ni memoria. Uno tenía que comprarse la parte para que almacenara la información. Bien, pasamos a la siguiente, el megabyte, que es un conjunto de 1024 otra vez, pero esta vez kilobytes. Entonces tenemos el bit 0 y 1, el byte, que son 8 bits, tenemos el kilobyte, que son 1024 bytes, y ahora tenemos el megabyte, que es 1024 kilobytes. Bien, los primeros discos duros, unidades de almacenamiento de gran capacidad, tenían a lo más 1 y 10 megabytes, que eso es mucho, muchachos. Pero hoy en día 10 megabytes no es nada. 10 megabytes pesa más o menos una foto en alta calidad, muchachos, para que tengan presente eso. Para que se haga una idea, el primer disco duro que yo monté en una computadora tenía solamente 20 megas. Estoy hablándoles de hace muchos años. Mucho menos 20 megas de lo que tiene un pendrive hoy en día, que un pendrive, una memoria USB de las más sencillas, tiene la siguiente unidad de medida, para que hagan la idea. Bien, al megabyte le decimos solamente mega. Bien, así como al kilobyte kilo. Y al que sigue, al gigabyte, pues simplemente le decimos giga. Bien, vuelve y se repite la fórmula. Un gigabyte equivale a 1024 megabytes. Al igual que el mega, el gigabyte se le conoce como giga y es una medida que tenemos mucho más en boca porque actualmente la mayoría de los sistemas de microprocesadores o microcomputadores miden sus cantidades de memoria RAM y de procesamiento en gigas. Por ejemplo, si tenemos que comprar una computadora nueva, podemos valorar adquirirla de 2, 4, 8 o 16 gigas de memoria RAM, con un disco que vaya desde los 500 gigas hacia arriba, porque estamos hablando de almacenamiento. Recuerden que la memoria RAM es un almacenamiento momentáneo, mientras que la memoria ROM, que es el disco duro, es un almacenamiento temporal. Y luego el giga pasamos al terabyte, que como ya se imaginan también son 1024 gigabytes. Por el momento se habla de terabytes para los discos duros y unidades de almacenamiento más potentes, así como la información descargada e intercambiada en redes de todos los tipos, en este caso internet. Muchachos, abajo a la izquierda les tengo una foto de un disco duro, al lado les tengo un dispositivo de almacenamiento de estado sólido. No es un disco de estado sólido como mucha gente lo llama porque no es un disco, es un dispositivo de almacenamiento de estado sólido. Bien. Ellos ya vienen en terabytes, que son 1024 gigas, o sea que cuando hablamos de un terabyte, hablamos de aproximadamente 1000 gigas de información. Una memoria USB vienen de 2 gigas, 4 gigas. Y miren que ya tenemos discos duros de 1000 gigas, o sea, de 1 tera. El disco duro que nosotros conseguimos en el mercado más potente actualmente de la fecha son 10 terabytes, o sea, 10.000 gigas de información. Y créanme que eso es mucho. Y pues acá empiezan las denominaciones de almacenamiento menos escuchadas porque son las más grandes y actualmente no hay dispositivos creados con ellas, más las unidades de medida sí existen. Cuando hablamos de estas terminologías, hablamos de un tema que se llama el Big Data o Big Data, que es el que vamos a hablar la próxima clase, que se simplifican en este esquema: peta, hexa, zeta y yota. En este caso, petabytes o 1024 terabytes,
Un exabyte son 1024 petabytes. Un zettabyte son 1024 exabytes. Y por último, un yottabyte es 1024 zettabytes. Bien, pero no son las únicas de medida. También tenemos el brontobyte y tenemos el jobbyte. Pero pues muchachos, la verdad, no creo que ese último lleguemos a conocerlo porque la verdad, el almacenamiento actualmente apenas vamos en terabyte. Por ahí unos locos en internet han unido varios discos duros de terabyte y han creado un disco duro de un petabyte. Pero miren que apenas vamos a llegar acá. O sea que lo más probable es que cuando lleguemos nosotros a la parte anciana, pues sobre todo ustedes, a una edad muy avanzada, apenas creo que vamos por el yottabyte. Y eso. Entonces muchachos, acá está la tabla en la cual nosotros podemos hacer la conversión. Podemos pasar de kilobytes a megas, de mega a giga y así sucesivamente hacia abajo o viceversa. También podemos pasar por ejemplo de terabyte a gigabyte, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y ese va a ser el ejercicio, o sea, aparte de los ejercicios que les voy a dar. Ejemplo, tenemos tantos kilobytes. Si queremos pasar a megabyte, tenemos que dividirlo una sola vez por 1024. Si queremos pasar de kilobyte a gigabyte, tenemos que pasar la cantidad de bases que nos indica. Por ende, si estamos en kilo y deseamos pasar a giga, tomamos el número, lo dividimos por 1024, eso nos da megas. Pero tenemos que irlo otra vez por 1024 para que nos dé gigas. Para esto, y tengan en cuenta esta tablita, que se las voy a subir a la plataforma, para que tengan presente esto. Cuando se desea pasar de una unidad de medida mayor a una menor, se debe multiplicar por 1024 por cada unidad de conversión, lo que las acabé de decir. Si queremos pasar de kilo a giga, tenemos que pasar una vez por mega y otra vez por giga, o sea, dos veces. Y cuando se desea pasar de una unidad menor a una mayor, se debe dividir por 1024, igual a la cantidad de veces que unidades a pasar. Ejemplo, si vamos a pasar 10 megabytes, ¿cierto?, a terabytes, se debe dividir por 1024 dos veces, ya que pasa por dos unidades de medida. Entonces acá tenemos el ejemplo, 10 megabytes, al dividirlo por 1024, daría este resultado solamente gigabytes. Y este resultado tenemos que volverlo a dividir por 1024 para que nos dé esta cifra, 0,0097, que usando notación científica nos queda 9.5 exponente a la menos 6. ¿Qué cosa? Terabytes, que es la unidad de medida que nos están pidiendo. Aquí se me olvidó colocarle el término terabyte. Ojo muchachos, no es lo mismo dividir 1024 y otra vez 1024 que dividir una vez por 2048. No lo vayan a hacer. Hay que hacer el procedimiento tal cual. Por ende, si queremos pasar de gigas a kilobyte, hay que multiplicar una vez por 1024 y volver a multiplicar otra vez por 1024. No por 2048. Que quede claro eso, chicos. De aquí vienen los ejercicios que ustedes me deben realizar en una hoja para que lo pasen y le toman una foto y me lo suben a la plataforma, o lo pueden hacer directamente en Word. ¿Cuál es el primer ejercicio? Pasar un gigabyte a megabytes. Entonces, si quieren hacer eso, pasar de un gigabyte a megabyte, solamente escoger y multiplicarlo por 1024. Muy sencillo. Luego pasar 3 terabytes a petabytes, que si queremos pasar de terabyte a petabyte, bueno, aquí ya la tabla no la hice tan grande, pero aquí sí la tenemos. De terabyte a petabyte tenemos que dividir una vez por 1024 y así sucesivamente, chicos. Entonces, espero que cualquier duda que tengan me la hagan y nos vemos la próxima clase por Zoom. Mucho cuidado, mucho juicio y ojo, les voy a revisar la tarea y les voy a preguntar cuando nos veamos por Zoom. Que tengan un excelente día, que estén muy juiciosos y muy pendientes de las clases. Nos vemos.